Bueno, atendiendo a la identificación de peligros de la evaluación del arsénico en jugo de manzana, tenemos que se determina si una sustancia, en el caso del arsénico inorgánico, tiene el potencial de causar efectos adversos en la salud. Se examinan estudios toxicológicos y epidemiológicos para identificar los peligros asociados con el consumo de esta sustancia. Algunos de los estudios relacionados incluyen investigaciones realizadas en poblaciones expuestas al arsénico en el agua potable, que han mostrado una clara asociación entre la exposición prolongada a niveles bajos de arsénico y el desarrollo de cáncer y otras enfermedades que las relacionan. Estudios en humanos. La evidencia epidemiológica proviene de estudios en regiones con alta exposición de esta sustancia, del arsénico, en agua potable, como Bangladesh. Estudios en animales que proporcionan una comprensión más detallada de la relación dosis-respuesta, mostrando que el arsénico inorgánico es genotóxico y que su exposición puede alterar el ADN, contribuyendo al desarrollo del cáncer. En base a estos estudios, la asociación, la FDA, concluyó que existe un riesgo significativo para la salud pública si el arsénico inorgánico se encuentra en niveles elevados en alimentos consumidos regularmente por la población, como el jugo de manzana. La exposición crónica del arsénico, incluso en bajas concentraciones, pueden tener efectos severos en la salud. Según la FDA, utilizó esta identificación del peligro como base para proteger a los grupos más vulnerables, especialmente los niños, que suelen consumir jugos de manzana en mayores cantidades que en los adultos. En este momento tenemos lo que es la caracterización del peligro. La caracterización del peligro en esta fase se basa básicamente en lo que es el compuesto tóxico del arsénico, que es un metal pesado, involucrado directamente en una ingesta diaria o en una ingesta estándar de alimentación de una población X, el cual tenemos como característica principal de que es uno de los principales precursores, según la OMS y la FDA, de activos cancerígenos. Entonces tenemos dos tipos de evaluación y características: los compuestos cancerígenos directamente y los no cancerígenos, pero que también son enfermedades adversas crónicas, como los daños renales o las fallas renales, y también las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y daños en órganos importantes. La evaluación o la característica de este peligro se basa principalmente en un documento de soporte para el estudio de arsénico en jugo de manzana directamente listo para el consumo, publicado por la FDA en el 2011, donde recopila una serie de ingesta y una serie de datos en las cuales, mediante y en el apoyo de un sistema articulado de base de datos matemáticos, se puede hacer la proyección de cómo ésta afecta la bioabsorción del arsénico y cómo ésta produce los diferentes tipos de adversos. Entonces tenemos estos dos tipos: los cancerígenos y los no cancerígenos. En los cancerígenos tenemos de que el arsénico se acumula de manera crónica paulativamente, dependiendo de la ingesta, también dependiendo de la concentración del mismo, por el mismo tipo de estudio. Y en los cancerígenos también de una manera crónica, pero de una manera con mayor exposición a este mismo tipo de compuesto. La FDA, junto con la OMS, mediante los estudios, ha realizado la caracterización del mismo y ha descrito de que el arsénico es un material o un compuesto químico que da pie para ser precursor de diferentes tipos de cáncer. La evaluación de la exposición al arsénico. Se centró en analizar la cantidad de arsénico presente en los jugos de manzana, el consumo por parte de diferentes grupos demográficos y la estimación del riesgo a largo plazo. La exposición al arsénico, especialmente en su forma inorgánica, es de importancia debido a sus potenciales efectos adversos en la salud, como el cáncer y el problema del desarrollo neurológico. Los niños son los principalmente vulnerables, debido a que son mayores consumidores y presentan menor peso en comparación de los adultos. El proceso de evaluación de la exposición. La FDA analizó los diferentes lotes y marcas de los jugos de manzana utilizando cromatografía y espectrometría
para distinguir entre arsénico inorgánico, que es el más tóxico, y orgánico, que es el menos peligroso, encontrando que la mayoría de las muestras tenían menos de 10 partes por billón de arsénico, aunque algunas los superaban. Esto fue el indicio de establecer los niveles de acción en 10 partes por millón como medida preventiva. También se utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para identificar los patrones de consumo. El análisis estimó la exposición crónica a arsénico inorgánica, considerando tanto consumo promedio como el percentil 90 de la mayoría de los consumidores. En este caso, serían los niños. Paralelamente, se desarrollaron modelos predictivos que proyectan la exposición acumulativa, evaluando la dosis diaria estimada en niños y la exposición a bajos niveles del arsénico en función del incremento de los riesgos a largo plazo. La implementación de un nivel de acción de 10 partes por millón para el arsénico busca reducir la exposición. Entre el 2013 y el 2022 se estimó que el límite disminuiría la exposición en un 42%, ofreciendo una protección sin afectar el mercado. La caracterización del riesgo es la etapa en la que se combina toda la información obtenida en las fases anteriores para calcular el riesgo total para la salud pública. En el caso del arsénico en el jugo de manzana, hemos revisado estudios realizados por la FDA en diferentes momentos entendiendo el impacto de la exposición prolongada. Uno de los principales riesgos del arsénico inorgánico es su potencial carcinogénico. Tanto en el informe del 2013 como en el del 2023 recalcan que incluso niveles bajos de exposición prolongada pueden aumentar significativamente el riesgo de cáncer. Los estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas, como las de Bangladesh y algunas zonas de Estados Unidos, confirman la relación entre la exposición al arsénico y los cánceres como los de piel, pulmón, vejiga y riñón. La FDA utiliza un modelo de dosis-respuesta basado en estos estudios para predecir los riesgos de cáncer asociados a la exposición prolongada al arsénico en el jugo de manzana. En el informe del 2011, en total 64 muestras, se estima que con niveles de 10 partes por billón de arsénico inorgánico, que es el límite definido por ellos, el riesgo de cáncer en consumidores promedio es de 8 casos por cada millón de personas, mientras que para los consumidores altos, este riesgo aumenta a 24.9 casos por millón. En el informe más reciente del 2023 se reevalúan estos riesgos utilizando nuevas muestras recolectadas entre 2013 y 2022, en total 160, aunque la mayoría de las muestras de jugo analizadas en el informe más reciente contenían menos de 10 partes por billón de arsénico, algunas superaban ese límite, aumentando significativamente el riesgo de cáncer y otros efectos no cancerígenos como problemas neurológicos, cardiovasculares y daños a otros órganos. Los estudios de la FDA identifican como grupo vulnerable los niños entre 1 y 5 años, quienes consumen jugo de manzana en proporciones mucho mayores a los adultos en relación a su peso corporal. La exposición crónica a niveles bajos, incluso por debajo de 10 partes por billón, pero constantes de arsénico, aumentan el riesgo de cáncer y los demás efectos adversos para la salud en general. Como conclusiones, entonces, tenemos primero que todo que es importante realizar el análisis de riesgos del arsénico en el jugo de manzana, ya que es un alimento muy consumido y recomendado especialmente para la población infantil. Y estamos hablando de que la exposición a corto plazo a altos niveles de arsénico inorgánico pueden causar efectos gastrointestinales, cardiovasculares, hematológicos, renales y neurológicos. Y la exposición crónica al arsénico inorgánico se ha asociado con cáncer de pulmón, que está dentro de los cánceres más comunes a nivel mundial, y tracto urinario. También a lesiones cutáneas, efectos en el desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes en todos los seres humanos. La FDA ha llegado a la conclusión, de acuerdo a este documento, que es adecuado establecer un nivel de acción para el arsénico inorgánico porque los datos de muestreo arrojan que el inorgánico es la forma principal de arsénico en el jugo de manzana y porque el arsénico inorgánico se considera mucho más tóxico que el orgánico. Asimismo, por su práctica actual de analizar las muestras de jugo de manzana para detectar el arsénico total, antes de realizar la especiación para el arsénico inorgánico en muestras con niveles de arsénico total superiores a 10 microgramos sobre kilogramo o 10 partes por millón. También se ha llegado a la conclusión de poder alcanzar un nivel de 10 microgramos sobre kilogramo de arsénico inorgánico con las buenas prácticas de fabricación, basándose en la evaluación de datos recientes de la FDA sobre los niveles de arsénico en muestras de jugo de manzana comprado al por menor. También la FDA llegó a la conclusión de que un nivel de acción de 10 microgramos por kilogramo o 10 partes por millón es adecuado para proteger la salud pública basándose en la evaluación de riesgo realizada. Y como gran conclusión tenemos que la evaluación de riesgos es una herramienta fundamental e importante que debe aplicar
las bases científicas y debe ser respetando cada uno de los pasos rigurosamente y permanentemente para poder salvaguardar la salud de las personas y lograr un buen equilibrio entre alimentación, nutrición, industria, ambiente y salud.